La poesía es el caracol con el que se oyen los ruidos de la vida. Poetas jóvenes del Perú. Un recorrido por la obra de los autores de más reciente aparición. Hoy, Antonio Cisneros. Con comentarios reales, Antonio Cisneros obtuvo en 1964 el Premio Nacional de Poesía. Este precoz autor había nacido en Lima en el 42, y el galardón recibido confirmaba no solo su calidad como poeta, sino que reconocía en el nuevo rumbo que su poesía planteaba la validez de una actitud antiintelectual, de crítica social y de renovación en el lenguaje. Hasta antes de su generación, la del 60, la poesía peruana había estado enmarcada dentro de la herencia simbolista por el lado de los poetas llamados puros, y dentro de la herencia española de la guerra civil por el lado de los poetas sociales. Los jóvenes del 60 rompen la división entre puros y sociales y plantean la unidad estrecha entre individuo y sociedad, bebiendo en las fuentes de la poesía inglesa y dándole un brillo hasta entonces inusual a la tradición poética peruana. En 1968, Cisneros obtiene el premio Casa de las Américas, con Canto ceremonial contra un oso hormiguero, donde explaya sus recursos y perfecciona su lenguaje. Y en el 72 publica Como higuera en un campo de golf, libro intenso pero desencantado de toda esperanza social. Desde entonces Cisneros guardó silencio, y es en el 78 que reaparece, habiéndose reconvertido a la fe católica, con un nuevo poemario, El libro de Dios y de los húngaros. En él da nuevas señales de fe en los hombres y en la divinidad, además de reiniciar en su vida personal la actividad política a favor de las mayorías oprimidas. Dentro de este planteamiento humanitario y religioso, la crónica del Niño Jesús de Chilca, su último libro, aparecido en el 82, muestra que Cisneros ha logrado, dentro de una madurez ya reconocida, la renovación de sus propios recursos expresivos y la fuerza de una nueva propuesta vital. Con Antonio Cisneros, lo mismo que con sus compañeros de generación como Inostroza, Martos o Javier Heró, la poesía peruana adquiere un nuevo nivel de desarrollo que será recogido y ampliado por los poetas posteriores. La solidez de la propuesta de Cisneros, que antes que política o religiosa es poética, nos muestra cómo la coherencia de los poemas está respaldada por la coherencia personal de su autor. Antonio, ¿cómo y a qué edad empezaste a escribir? Bueno, a veces me da la impresión que yo siempre hubiese escrito, desde siempre. O sea, casi no puedo imaginarme en un estado anterior a la escritura. Inclusive me cuesta trabajo imaginarme en un estado donde ya no escriba. Yo en realidad se supone por las referencias de mis padres, yo empecé a escribir cosas que parecían versos, que eran rimadas además, ya con una intención de autoría, a los 9 años. ¿Y qué era para ti la poesía en esa época y qué es ahora? Yo creo que en el fondo se parecen los sentimientos. Yo no puedo recordar con plenitud qué es lo que yo sentía, pero vagamente me da la impresión que sí, que yo sentía primero una necesidad de expresión, que es igual a lo que siento ahora, y después una vocación de dar testimonio
Claro que eso de dar testimonio ya es una racionalización mucho más moderna, ¿no? Que de algún modo se vincula a la aceptación de un devenir histórico. En ese tiempo no, en ese tiempo más que nada yo necesitaba escribir, necesitaba desesperadamente escribir, y gozaba mucho cuando terminaba realmente de hacer mis cosas que a mí me parecían que estaban muy bien, y por otro lado siempre tenía presente una cosa de un chiste, de una historieta. En esa época había unas historietas que se llamaban Vidas Ilustres, y a mí se me quedó, y hasta ahora grabado, una sobre la vida de Gabriel D'Annunzio. En uno de los cuadritos de la historieta, en un momento dado en el colegio, al niño D'Annunzio, probablemente es mentira, porque esta historia de base de anécdotas siempre es mentirosa, pero me impresionó mucho. El maestro le dice: D'Annunzio, ¿qué quiere usted hacer cuando sea mayor? Y el otro se para y le dice: poeta, maestro, un gran poeta. Sí, me he quedado siempre muy impresionado con esa posibilidad de afirmar una vocación temprana. ¿Como una forma de identidad, básicamente? Yo creo que fundamentalmente podríamos casi decir que había muchos más elementos que le acercan a una forma de identidad en ese tiempo. Y ahora, bueno, ahora ya es una cosa asumida, ¿no? Como te digo, no me puedo imaginar un estado anterior a la escritura. Eso más que estar poeta, ya siento que soy, no me imagino otra naturaleza. Pero ya la búsqueda de la identidad en gran parte a esta edad pues ya se termina en realidad. Pero ¿tu identidad nace a partir del hecho de que escribes poemas? Antes creía más en eso, ahora no estoy seguro. Ahora me siento más compartido por otros intereses que pueden ser políticos, sociales, familiares, fraternales. Creo que a diferencia de antes no serías capaz de sacrificar el mundo y todo, y una vocación política o una actitud familiar o una actitud moral por la poesía, ¿no? Eso de poeta a poeta, la verdad es que se me ha quitado un poco, pero al mismo tiempo es relativamente fácil decirlo, puesto que como no me imagino otra forma de no ser que ser poeta al mismo tiempo, ya no me inquieta tanto. En realidad la identidad se busca hasta que uno o la consigue o de algún modo se engaña y cree que la consiguió y ya no se convierte en una motivación primordial. Y como poeta, actualmente, ¿cómo te manifiestas? Bueno, tú sabes que primero yo me imagino siempre o escribiendo o en lo que podría escribir y lo que me gustaría escribir. Yo creo que hay muchas formas de responder al mundo, nuestro paso por la tierra. Y aunque hacemos varias a la vez, ¿no es cierto? Amar, por ejemplo. Amar ya es luchar un poco contra la muerte. Tener una vocación moral que algunos llaman política, con las mayorías de los pobres, también es una manera de luchar contra la muerte en tu paso sobre la tierra. Pero aunque uno hace muchas cosas al mismo tiempo, siempre hace una más que otras. Entonces yo siento que para mí el hacer poesía es fundamentalmente, por lo menos en teoría, mi respuesta y mi mayor aporte que yo puedo dar a mis semejantes mientras transitamos ineludiblemente hacia la muerte. ¿Cómo sientes tu reconversión al catolicismo? Eso ha sido un momento muy importante en mi vida, porque reconvertirme o regresar a un cristianismo que yo en el fondo no había abandonado del todo, jamás, pero asumirlo con una relativa intensidad y armonizarlo como mi preocupación social política se convirtió en una sola cosa. Yo que no escribía nada, me había pasado 4 años sin escribir nada. Y escribí, bueno, sin escribir nada es un decir. Escribo muchos ensayos, en esa época me hice hasta 2 libros de traducciones, de poesía inglesa, que es un libro de 300 y pico de páginas. Pero en fin, mi propia cosa. No había escrito, escribí, estaba al borde de la desesperanza, también en la solidaridad humana, y la recuperé. Por eso es gracioso cuando, ahora ya no, eso ha cambiado, la gente se ha vuelto menos obcecada, pero en una época se convirtió en algo muy escandaloso. Todavía no había triunfado la revolución de Nicaragua, todavía parecía más extraño eso. Entonces se ha convertido en cristiano, casi como quien dice se ha vuelto reaccionario. Lo que muchas de esas gentes dogmáticas, al revés, no se dieron cuenta es que si no paso en ese momento, por lo menos en mi caso,
por un proceso de conversión o reconversión, tampoco hubiera regresado a la solidaridad y a la esperanza política. Todo ocurrió junto. De El libro de Dios y de los húngaros. Domingo en Santa Cristina de Budapest y frutería al lado. Llueve entre los duraznos y las peras, las cáscaras brillantes bajo el río, como cascos romanos en sus jabas. Llueve entre el ronquido de todas las resacas y las grúas de hierro. El sacerdote lleva el verde de Adviento y un micrófono. Ignoro su lenguaje, como ignoro el siglo en que fundaron este templo. Pero sé que el Señor está en su boca. Para mí, las vihuelas, el más gordo becerro, la túnica más rica, las sandalias, porque estuve perdido más que un grano de arena en Punta Negra, más que el agua de lluvia entre las aguas del Danubio revuelto, porque fui muerto y soy resucitado. Llueve entre los duraznos y las peras, frutas de estación cuyo nombre ignoro, pero sé de su gusto y su aroma, su color que cambia con los tiempos. Ignoro las costumbres y el rostro del frutero, su nombre es un cartel. Pero sé que estas fiestas y la cebada res lo esperan al final del laberinto, como a todas las aves cansadas de remar contra los vientos. Porque fui muerto y soy resucitado, loado sea el nombre del Señor, sea el nombre que sea, bajo esta lluvia buena. También del libro de Dios y de los húngaros. Oración. Qué duro es, Padre mío, escribir del lado de los vientos, tan presto como estoy a maldecir y ronco para el canto. ¿Cómo hablar del amor, de las colinas blandas de tu reino, si habito como un gato en una estaca rodeado por las aguas? ¿Cómo decirle pelo al pelo, diente al diente, rabo al rabo, y no nombrar la rata? Audio y sonomontaje, Daniel Martínez. Locución, Percy Treyes. Libretos y realización, José Antonio Mazzotti. Dirección general, Rosy Mendró. Fue un programa producido por el CETUC.